¿Era como te lo imaginabas México? Mejor, pero qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas. México sencillamente es un país no como otro cualquiera. Y cuando llegó a México desde el aeropuerto, ella me decía, llevábamos en México 4 horas, yo puedo regresar a Cuba y me voy con el mayor sueño de mi vida cumplido. Digo, mamá, todavía no has conocido casi nada. Son muchos los países llamados países del primer mundo que quieren venir a México a vivir, ¿no? Estamos estrechamente unidos en muchos sentidos. Es algo muy lindo realmente. El mayor problema que tiene un cubano va al malecón de La Habana y al menos en ese tiempo que está sentado en el malecón se olvida de su problema. México me ha permitido soñar y me sienta un mexicano más. Amor eterno. ¡Que viva México! Hola Michelle. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Qué bueno, oye, a ver, ¿te podrías presentar con todos nosotros? Pues sí, mi nombre es Michelle, soy cubano, ya hace 7 años que vivo en México. Me dedico, a redes sociales, tengo un canal en YouTube que se llama Michelle Crónicas, vine a hacer maestría, después hice doctorado y me he enamorado de este país que ya siento mío. Excelente, mi hermano. Oye, entonces vamos y nos cuentas un poco más de ti. Claro que sí, con gusto. Muy bien, Daniel, muy bien, un gusto. Ya por fin pudimos grabar, ¿verdad? Sí, ya estamos. Que estás de visita aquí en la Ciudad de México. Vine a Ciudad de México de visita, la verdad que yo le llamo el monstruo de la Ciudad de México. Siempre que tengo una oportunidad, vengo a visitar la gran ciudad, y más que vivo en Puebla, que es bastante cerca. Cuéntame, ¿de qué parte de Cuba eres? Soy de un municipio que se llama San Antonio de los Baños, que es un municipio muy conocido porque Silvio Rodríguez, el famoso trovador cubano, es de ese municipio. Se llama San Antonio de los Baños, pertenece a la antigua provincia Habana, hoy provincia de Artemisa. Soy nacido y criado en ese municipio. Oye, Silvio Rodríguez, toda una institución, ¿no? Así es, muy conocido. En México es muy querido y muy conocido. Sí, ¿allá también o no? Sí, en Cuba es muy famoso, sí, muy famoso. Todavía él se dedica a dar conciertos, giras por los barrios. ¿Cómo es la vida por allá? Muy diferente, déjame decirte que la vida, por ejemplo, en mi pueblo es muy tranquila, poco movimiento, no hay cines ya en mi localidad, en mi pueblo. Es una vida, yo creo que es lo místico, podríamos decir, de Cuba, ¿no? No encuentras una gran ciudad, incluso estando en La Habana, a veces no encuentras tantas opciones, tantas posibilidades de hacer cosas como en Ciudad de México, por ejemplo. Justamente, ¿qué te trajo a México, al país? Yo en el 2016 me gané una maestría con beca CONACYT. Yo soy profesor, era profesor de filosofía en la Universidad de La Habana. Me gradué en esa universidad, estuve unos años siendo profesor. Se me dio esa oportunidad de venirme a México a continuar con mis estudios de maestría y creo que una cosa llevó a la otra. Inicialmente pensé venir por 2 años y ya ves, son 7 años cumplidos viviendo en México. Pues ese fue el motivo inicial, venir a estudiar a México. ¿Qué tan difícil fue para ti salir de Cuba y llegar aquí a México? Mira, te voy a contar que en mi caso yo diría que no fue tan complicado porque como yo me gané una beca, tenía ya en aquel entonces, año 2016, me dan la visa por estudiante, visa de estudiante, y gracias a eso pude llegar a México, pero no es nada sencillo. O sea, para un cubano obtener una visa, incluso una visa de turismo y poder viajar a México, sí resulta toda una complicación. Y a pesar de que a mí me resultó fácil relativamente, tuve que legalizar documentos, tuve que presentarme varias veces en la embajada, o sea, tuve que someterme a una serie de procesos burocráticos, en este caso migratorios, que tiene que hacer un cubano cuando quiere venir, en este caso,
a México. Claro, oye, tu acento, lo tienes muy marcado el acento cubano, ¿no? Sí, fíjate que, y te debo decir que he aprendido acá en México a hablar más lento, al punto de cuando estoy en Cuba puedo pasar por extranjero. En México no, en México el acento es indiscutible y se dan cuenta que no soy mexicano, que soy cubano, pero cuando estoy en Cuba y me dirijo a vecinos, incluso a mi familia, en un inicio me decían que ya estás hablando como mexicano, ya has perdido el acento cubano. Oye, ¿recuerdas si tuviste al llegar algún choque cultural aquí en México? Lo sigo teniendo, no, lo sigo teniendo hasta el día de hoy, desde que entraba a un supermercado y me encontraba con una cantidad de productos. Yo le llamo el país de la abundancia, y una cosa, o sea, formas del decir, el léxico, la abundancia, pero sobre todo la libertad, o sea, la posibilidad de expresarme libremente en México, que en Cuba es bien complicado. Eso fueron de las cosas. Yo veía incluso una manifestación y decía, ¿cómo es posible que exista una manifestación? Porque no estaba acostumbrado. Eso era un choque que tenía. Yo tuve choques culturales, políticos, sociales, de relaciones interpersonales, formas de dirigirme a las personas. Fueron muchísimos choques. Y choques culturales, te puedo decir que una de las tradiciones que me llaman más la atención, que hasta el día de hoy las sigo disfrutando y sigo aprendiendo de ellas, es justamente el Día de Muertos. Eso en Cuba no existe. O sea, todo ese multicolor que tiene México, con sus pueblos mágicos, tradicionalmente hablando, culturalmente, históricamente hablando, es muy diferente si lo comparamos con Cuba. Para un cubano es un choque desde el día 1 que llegas a este país. En un principio, te comento, me decían, no inventes, y yo decía, no estoy inventando nada, no manches, y yo me miraba la ropa, no estoy manchado, ¿no? Y un sinfín de frases, de palabras, que hasta el día de hoy sigo aprendiendo, y a veces, déjame decirte, que no las uso para cuidarme, no voy a hacer que la diga fuera de contexto. Te cuento una anécdota que me pasó recién llegado, año 2016, mes de agosto. Yo creo que hacía 2-3 días que estaba en México. Voy a tomar el transporte público, voy a tomar el camión por vez primera, y voy a tomar un camión desde mi casa hasta el centro de la ciudad, y me la acerco a una señorita con toda determinación, con toda actitud. Hola señorita, ya decía señorita, porque en Cuba decimos mi amor, mi corazón, claro, sí. Eso es muy normal en Cuba, ¿no? Pero ya yo sabía que no es una forma correcta, o sea, no es bien visto dirigirse así acá en México, y eso es algo que incorporé. Buenos días señorita, señorita, por favor, ¿me puede decir cómo coger? Yo iba a decir cómo coger un camión hasta el centro, pero cuando dije coger, con tanta fuerza, la entonación se puso roja toda y me dijo, no, coger un camión, tomar un camión, rápidamente, tomar un camión. Sí, joven, mira, aquí pasa el camión. Y fue algo bien chistoso que siempre que tengo la oportunidad con mi familia, con amigos, lo cuento, ¿no? Entonces, nunca más de ese momento, créame que no dije más, no usé más la palabra coger. Digo tomar siempre. Oye, de hecho, camión también, ¿cómo le dicen? El guagua, ¿no? Es guagua, en Cuba es guagua, exactamente. En Cuba es guagua. Es verdad. ¿Era como te lo imaginabas, México? Mejor. Hay siempre una idea. Antes de venir, por supuesto, yo conocía a México. La historia de Cuba, la historia de México están estrechamente vinculadas. Sobre todo por mis abuelos, que les gustaban mucho las películas de Jorge Negrete, de Pedro Infante. Pero fíjate que te voy a decir que me imaginaba como un México quizás menos desarrollado. Y cuando llego a la Ciudad de México, que es un monstruo, cuando veo tanto desarrollo, tantos colores, o sea, ves que inevitablemente hay ciertos estereotipos, ¿no? Te puedes imaginar que en México son tacos, tequila, sombreros, caballos, ranchos, que es quizás lo que se vende, ¿no? Lo que se vende en las películas, lo que yo conocía sin haber venido a México. Pero no, cuando llego a México, las personas, sobre todo, mira, hay un punto muy delicado. Me hablaban mucho de los robos, de la violencia. Es algo que se vende mucho en Cuba y así lo debo decir, ¿no? De la pobreza. Y cuando llego a México, sí, en México hay muchos Méxicos. Por supuesto que hay personas en condiciones de calle, pero yo creo que lo maravilloso que tiene es la gente amable, la gente buena. No hay un caballo en cada esquina, esos son estereotipos. No hay un sombrero en cada esquina portándolo una persona, no.
México sencillamente es un país no como otro cualquiera, muy diferente a cualquier otro país, y eso ha hecho que yo permanezca, ¿no? Permanezca y me sienta un mexicano más. Michelle, ¿tú qué crees que pensamos de los cubanos? Sí se sabe bastante acá en México, sí hay conocimiento, pero igualmente yo siento, y lo hablo con muchos amigos mexicanos, que todavía hay estereotipos. Se han logrado romper esos estereotipos porque son muchísimos los mexicanos que viajan a Cuba por la cercanía, por la música, en fin, por la historia, que están interesados en conocer, pero todavía se piensa que Cuba es, como mismo pensamos los cubanos, algunas cosas de México, también por parte de México se piensan algunas cosas de Cuba, como Cuba es playas, tabaco habano, ron, y chicas guapas que están por el malecón habanero en bikini. No, Cuba también es mucho más que eso. Pero yo creo que son de las cosas más estereotipadas que se piensan de mexicanos, de mexicanas que no han tenido la oportunidad de acercarse, de conocer, de visitar Cuba. Pero en sentido general, gracias también a las redes sociales, ya se conoce mucho más de Cuba. Se conoce la otra cara de Cuba y se conoce una verdad de Cuba. Yo creo que eso ha sido gracias a las redes sociales. Música mexicana, ¿qué te late? ¿Qué te gusta? La música mexicana, te voy a decir que yo tenía muchos deseos. Era un sueño que lamentablemente no pude cumplir. Yo cuando llegué a México quería ir a un concierto de Juan Gabriel. Me gustaba muchísimo, muchísimo la música de Juan Gabriel. Lamentablemente, a unos pocos días de yo haber llegado a México, él murió en agosto del 2016. No pude ir. Me gusta la música mexicana del llamado siglo de oro, el cine de oro, de los 40, 50, ese tipo de música ranchera de esa época, porque nací, mis abuelos maternos me inculcaron la música de Jorge Negrete, de Pedro Infante. Actualmente me gusta mucho Marco Antonio Solís, quiero ir a un concierto de Luis Miguel. Te confieso que no soy muy dado, quizás por mi personalidad, a la música norteña. No es mi tipo de música, que es muy famosa, es muy escuchada en México, pero es que también hay muchísimos gustos. El pop, el rock, me gusta mucho Maná, o sea, Maná lo escuchaba mucho de adolescente, cuando estaba en la prepa en Cuba, y se escucha mucha música mexicana en Cuba. Yo creo que serían me gustaría ir, ¿sabes? Tengo así como deseos de ir de una cantante mexicana. Thalía, no sé por qué, ponía las novelas en Cuba y tengo recuerdos. Si se me da la oportunidad, iría a un concierto quizás de Thalía. Sí, la verdad que sí. Jessie Joy, recientemente fui con mi esposa a un concierto que ofreció en la ciudad de Puebla. Son de los cantantes románticos muy escuchados, fueron muy escuchados, que conocía en Cuba antes de venir a México. Mi esposa es mexicana, mi esposa es poblana, Ok, perfecto. ¿Cuál es tu canción mexicana favorita? Amor Eterno es una canción muy linda que inevitablemente me hace pensar en mi mamá, pero la tengo viva, la estoy disfrutando. Recientemente vino a México, yo creo que es una canción mexicana de Juan Gabriel que me emociona mucho, yo creo que me toca fibras solo de escucharla. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaremos juntos para seguir amándonos. O sea, habla justamente de ese amor eterno entre un hijo y una madre que está más allá incluso de la muerte. Tu mamá vino hace poco. Hiciste un video que se hizo bastante popular, ¿no? Me parece. ¿Qué impresión se llevó tu mamá de México? Déjame decirte que fue un sueño para ambos. O sea, para mí fue un sueño desde el día uno que yo salí de Cuba. Yo tenía los deseos de que mi mamá pudiese conocer las cosas que tiene México, las cosas que ofrece México. Y mi mamá no se lo podía creer. Estamos hablando de una persona de 61 años, una linda señora de 61 años, que jamás había en su vida montado un avión, que jamás había salido de Cuba, que conocía en Cuba quizás 3 provincias, Varadero, que es Matanzas, La Habana y nuestro municipio. O sea, que todavía ha vivido en mi pueblo, y cuando llegó a México desde el aeropuerto, ella me decía, llevábamos en México 4 horas, habíamos llegado, le había dado un recorrido por el Zócalo, habíamos ido a cenar, me dijo, ya hoy en la noche yo puedo regresar a Cuba y me voy
con el mayor sueño de mi vida cumplido. Digo, mamá, todavía no has conocido casi nada, apenas llevamos 4 horas en México, viendo la catedral, viendo el Zócalo, viendo tantas personas, viendo la ciudad imponente bajo sus pies cuando estábamos aterrizando. Me dijo, ya es una experiencia. O sea, dijo cosas tan lindas, dijo cosas tan espontáneas que nacían, que eso la convirtió en noticia acá en México. Eso de verdad me siento feliz de que ella haya disfrutado, de que me haya permitido, ¿por qué no? Sí, me permitió compartir esas experiencias a una audiencia, a un público en mi canal, y eso es algo que siempre voy a guardar. Ella regresó ya a Cuba, pero espero que muy pronto esté nuevamente en México y pueda pasar una estancia mayor, porque todavía me faltan muchísimas cosas por mostrarle. A ella, ¿qué es lo que más le sorprendió de México? El supermercado, ese fue la abundancia. Cuando entré a un supermercado no podía creer que estuviese mezclado frutas con ropa, con juguetes. Parecía una niña, o sea, algo tan común que puede ser para una persona, para un mexicano, para ella era todo un sueño, toda una juguetería. ¿Qué te puedo decir? Que veía tantas personas en la calle, nunca había visto tanta gente. Decía, mamá, Ciudad de México son 22 millones de habitantes, son 2 Cubas en una sola ciudad. O sea, de ver tanta comida, decía, ¿cómo es posible? Ella veía muchos puestos callejeros y me decía, pero ¿cómo es posible que lo venderán todo? Porque hay sí, así venden porque hay mucho movimiento de personas. Era una reacción muy linda ante cada cosa que descubría, su cara lo decía todo. Oye, saludos a tu mamá, ¿cómo se llama? Muchas gracias, se llama Alida. Alida, perfecto, saludos a tu mamá Alida. Gracias, Daniel. Oye, ¿a ti qué es lo que más te sorprendió? A mí lo que más me sorprendió de México, el día 1, ver tantos mexicanos. Fíjate que le decía a mi mamá, me siento raro porque es la primera vez que sales del país y escuchas el acento diferente, y me daba cuenta que no estaba en Cuba, ¿no? Mira, mamá, estoy rodeado de mexicanas y mexicanos, ¿no? Eso fue, pero fíjate, una de las cosas así, día 1, fueron los servicios. Yo nunca tuve servicio en Cuba de internet. Cuando yo saqué mi cuenta mi cuenta de internet, que tenía datos móviles, los servicios, y lo veía con una rapidez, y muchos amigos me decían, no, el servicio de internet, que si Megacable, que si la competencia, que si Telmex, y yo decía, para mí todos son buenos, o sea, porque en Cuba no hay, en Cuba hay una sola compañía, y hasta el día de hoy los servicios me siguen resultando muy funcionales. Sí, los servicios desde el día 1 y la libertad, te lo digo de verdad, eso sí, hasta yo caminar libremente por las calles, expresarme, y de hecho poder crear contenido es muestra de la libertad que yo encuentro siendo extranjero en México, que en Cuba es imposible, es muy complicado. Lo hacen, pero es muy complicado. Estoy viendo que tienes una sudadera bastante peculiar. Desde niño, fíjate que en Cuba hay un parque muy famoso que se llama el Parque John Lennon, que está en La Habana. En Cuba hay un museo de cera en Bayamo, en el oriente del país, que está dedicado a los Beatles, también en Varadero. Yo creo que hay una deuda histórica con los rockeros cubanos que en la década del 60, cuando triunfa la Revolución Cubana, no les permitían escuchar la música de los Beatles. En Cuba estuvo prohibida la música de los Beatles, muchas personas tuvieron que cortarse el pelo, las melenas, el corte Beatle, porque era prohibido, porque todo lo nuevo en aquel entonces, todo lo que digamos atentara de algún modo contra los principios de la revolución era mal visto, era antirrevolucionario, ¿no? Entonces los Beatles eran ícono para la época, los Beatles eran ejemplo de rebeldía, eran inspiración para los jóvenes, y en Cuba fueron prohibidos. Entonces yo vengo ya de una generación, nací en el 87, en los 90, que un poco hubo una apertura, ya se volvieron a escuchar en Cuba, no eran ya prohibidos, y entonces desde ese entonces, desde niño comencé a escucharlo y empecé. Ya ves que son una banda que una vez que las conoces, te enamoras, y eso es para toda la vida. ¿Y hoy por qué la traes? Hoy justamente voy a poder disfrutar del concierto de Paul McCartney acá en Ciudad de México, en el Foro Sol, por segunda vez. Una bendición, y eso es gracias a México, ¿no? Lo pude ver en el 17, en el Azteca, y hoy en el Foro Sol. Ritmos muy buenos en Cuba, ¿no?
En Cuba sí, la música de Cuba es música salsa, bailable, casino. Basta estar en La Habana, en el casco histórico, en la Plaza de Armas, en la catedral que está muy cerca, la bodeguita del medio, caminar toda la calle Obispo y es música cubana tipo Benny Moré, el Bárbaro de Ritmo, tipo Celia Cruz. Es referencia mundial. Tenemos un disco, el Buenavista Social Club, que fue incluido entre los 500 álbumes más importantes de la historia según la Rolling Stone, así que eso habla del impacto mundial que tiene la música cubana. También mucha influencia de ustedes para nosotros con el bolero, por ejemplo. Sí, muchos de los boleros que interpreta Luis Miguel son de la autoría de cantantes, de autores cubanos. O sea, por ejemplo, Contigo en la Distancia, ese famosísimo bolero que interpreta a Luis Miguel en casi, probablemente en todos sus conciertos, es de un cubano, de César Portillo de la Luz. O sea, eso muestra el impacto directo que tiene la música cubana, en este caso los boleros, como tú mencionas, en México, en la música mexicana. También el mambo, cha-cha-cha. Mambo, cha-cha-cha, sí. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas. Mueve la cintura y los hombros igualito que las cubanas. No soy bueno cantando, pero hago mención al Benny Moré y esa canción la compuso cuando vivía en México. Y es del Bárbaro del Ritmo, o sea, el Benny Moré. Él triunfó acá en México a finales de la década del 50 y esa canción inspirado en la similitud que había entre las cubanas y las mexicanas y también el amor por la música, por el ritmo que lo llevamos de algún modo en la sangre. ¿Qué similitudes tú crees que tenemos los cubanos con los mexicanos? Somos muy familiares. Yo creo que esa es una característica esencial. Para el mexicano, en sentido general, la inmensa mayoría nos importa mucho la familia. También pasa para el cubano. Somos miles, ya unos cuantos millones los cubanos que no vivimos en la isla, que hemos decidido migrar, pero nunca nos olvidamos de nuestra familia. O sea, aunque tengamos un trabajo y ganemos poco, de ese poco compartimos con nuestros familiares que están en Cuba, que tienen necesidades. Siempre la familia está muy presente. A veces un cubano no se sacrifica un año y deja de comprarse cosas por poder viajar a Cuba y poder visitar a su familia, compartir con ellos. Yo creo que eso es un elemento principal que nos caracteriza a los mexicanos y los cubanos. Somos muy familiares. Por otra parte, somos muy amigables, somos muy sociables, somos muy solidarios. O sea, el cubano es muy solidario. Uno llega a Cuba, estás en un barrio y rápidamente te haces amigo de desconocidos. Y yo siento que también aquí en México pasa. Estamos a veces en una colonia y a mí me identifican, eres cubano, y hago amigos muy rápidamente. Y yo creo que por esa similitud que tenemos, estamos estrechamente unidos en muchos sentidos. Es algo muy lindo realmente. Comida mexicana, ¿qué te late? La comida mexicana todavía la sigo incorporando a mi dieta, a mi día a día, pero me encantan los tacos al pastor, los tacos de carnita de asada, me encantan las memelas, me encantan las chalupas. Los chiles en nogada en Puebla es uno de los platillos que disfruto muchísimo. Yo siempre digo que cuando uno se enfrenta a ese tipo de platillos es una explosión de sabores, porque mis papilas gustativas, que son cubanas, identifican 5 o 6 tipos de sabores, pero aquí te encuentras con esa explosión de sabores. Y te digo, sigo aprendiendo porque recientemente probé el mole de cadera de chivos y me encantó, que es de Tehuacán, una ciudad de Puebla. Y es una delicia. La comida callejera me encanta. La comida de fondas, esas son de mis comidas favoritas. Yo todos los días podría comer un consomé primer tiempo, el segundo tiempo arroz a la mexicana y en tercer tiempo una milanesa con ensalada y frijolitos. Yo estoy ya más que servido. Comida cubana, ¿qué recomiendas? La comida cubana me encanta. Cuando estoy en Cuba la disfruto muchísimo y lo que más extraño siempre es un buen arroz moro, unas yuca con mojo de ajo, unos tostones de plátano macho verde y un bistec con cebolla, así como lo hace mi mamá.
eso es una delicia. Es la comida de casa, ¿no? La comida que hacía mi abuela y la comida que hace mi mamá, por supuesto que eso nunca se olvida. Pienso en ella y me entra ahora apetito. Claro. De hecho, sí, ya hace un poquito de hambre. ¿Qué te parece si vamos a buscar algo de tomar o de comer y seguimos? Ah, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Can you hear the rhythm, the spirit of your soul? Anything can happen, everything's gonna flow. Can you feel the rhythm you've never heard before? Anything could happen, everything will happen. It's a paradise. Tu esposa es mexicana. ¿Tú qué diferencias encuentras entre tener una pareja mexicana y una pareja cubana? Yo creo que en cuestiones de amor aquí lo que menos cuenta es la nacionalidad. Yo creo que dos personas se encuentran, deciden estar juntas por valores, por un proyecto de vida juntos, y por eso hay tantas parejas entre cubanos, mexicanas, entre mexicanos y cubanas. No es cuestión de nacionalidad. O sea, no te puedo decir una diferencia porque no tiene ningún sentido. En cuestiones de pareja es el amor lo que debe unir, la comprensión, el respeto, lo que debe unir a dos personas, sencillamente. Y en mi esposa, en mi preciosa Pau, como yo le digo en las redes sociales, con tanto orgullo la presumo, es mexicana, pues esa es una condición. Nació en México, yo nací en Cuba, pero estamos juntos no porque yo sea cubano o ella sea mexicana, estamos juntos por otra serie de factores, ¿no? Donde el amor es el más común de todos. Oye, ¿cómo conquistar el corazón de una cubana o un cubano? Es una mujer que le gustan los piropos, es una mujer que le gusta que el hombre incluso sea un tanto directo, un tanto osado a la hora de enamorar, ¿no? Esa es una característica muy peculiar quizás del Caribe, de las cubanas, las puertorriqueñas, las dominicanas, pero en sentido general son mujeres como cualquier mujer. ¿Qué hay de cierto que los cubanos hablan muy fuerte? Sí, muy fuerte, sí, eso es cierto. Yo he tenido que, lo he modificado un poco. En mi familia, mi abuelo materno hablaba muy, muy alto, mi abuela también, mis padres, sí, hablamos muy alto. Que a veces pueden pensar que estamos discutiendo, pero no, estamos platicando, sí. ¿Cuál es tu lugar favorito hasta el momento de México? Me gusta dos ciudades para mí favoritas, son Morelia y Puebla. Son dos ciudades que me encantan. Me encanta Veracruz, el Malecón. Es que el lugar favorito, es muy difícil decir un lugar favorito. Estoy visitando últimamente muchas comunidades, muchos pueblos mágicos y me encantan. Los pueblos mágicos me encantan. Ese contraste de la gran ciudad con un pueblo mágico es algo en México sencillamente maravilloso. Salud. 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 ¿Cuál es tu lugar favorito de Cuba? Si me preguntas por un pueblo, mi pueblo, San Antonio de los Baños. Si es por un lugar específico, el Malecón Habanero. Es un lugar de obligatoria visita para todos los cubanos. Nos permite incluso olvidarnos de nuestros problemas. Ese contacto directo con la brisa del mar, golpeándonos la cara, El mayor problema que tiene un cubano va al Malecón de La Habana y al menos en ese tiempo que está sentado en el malecón se olvida de su problema. ¿Qué es lo que más te gusta en general de vivir en México? La gente. La gente en México es maravillosa y tengo la fortuna, y no porque sea cubano, yo creo que quizás, lo debo decir, ha sido un elemento a mi favor. Siento que los mexicanos tienen mucho cariño, mucho respeto hacia los cubanos. O sea, llego a cualquier lugar, eres cubano y sientes ese cariño. O sea, el hecho de haberme alejado de amigos, de familia, estar en contacto con personas desconocidas, con una cultura desconocida, tengo que resaltar que el calor del mexicano es una de sus mayores esencias. O sea, al mexicano no le vale todo madre, para nada. El mexicano es muy comprometido, el mexicano es muy entregado y ese calor yo lo siento todo el tiempo, incluso en la calle con personas desconocidas que se me acercan por el canal y es algo bien lindo. Con la familia, o sea, mi suegra para mí es como mi madre, la familia de mi esposa, tanto la materna como la paterna, hay vínculos muy lindos, muy afectivos, ¿no? Además somos seres sociales, ¿no? ¿Qué te puedo decir? De nada me valdría tener mucha comida, tener mucha abundancia en México si no tuviese buenas relaciones. También en el ambiente laboral, cuando voy
voy a comunidades, cuando voy a pueblos mágicos. El cariño de los mexicanos y las mexicanas es indiscutible. Por algo ya es foco de atención. Son muchos los países llamados países del primer mundo que quieren venir a México a vivir, ¿no? Y yo creo que es justamente por eso, por la calidez humana que tiene México. ¿Qué es lo que extrañas más de Cuba? Mi familia, mis padres y mi hermano. Mis padres y mi hermano. Tengo buenos amigos que por supuesto cada quien ha tomado su rumbo, cada quien ha hecho su propia vida, pero yo creo que lo más que se extraña es la familia, ¿no? Duele a veces, por ejemplo, mis abuelos murieron, no pude estar en Cuba en ese momento cuando ellos fallecieron. Ese tipo de cosas yo creo que es lo que más afecta, el distanciarse de la familia. Por supuesto, gracias a ese distanciamiento que puede ser duro, no digo que no lo es, lo sigue siendo, pero me ha permitido ayudarlos más, me permitió traer a mi mamá a México, darle una oportunidad en su vida, también con mi papá, pero lo que más extraño no es la comida, no es el ambiente, que por supuesto, claro que eso es parte de mi esencia, eso es parte de lo que soy y eso no lo puedo negar nunca lo voy a ocultar, pero lo que más yo extraño son a mis padres y a mi hermano. Si tuvieras la oportunidad de conocer a algún mexicano de donde sea, ¿a quién sería? Un mexicano de esto, como decimos, voy a usar el término, bien chingón, que es que los mexicanos son así, ¿no? Yo creo que Cantinflas. Me hubiese encantado conocer a Mario Moreno, no sé. Nací, sus películas, yo creo que el carisma. Claro que no sé cómo fue Mario Moreno como persona. Como actor, me encantan sus películas, su forma de ser, es muy simpático. Este cantinfleo, ¿no? Que es hasta un concepto, ¿no? Es hasta una forma del ser del mexicano, a Mario Moreno. Y de un mexicano actual, mira, no tiene que ser famoso. Una persona en la calle, he tenido relaciones lindísimas con un señor en la calle. Voy a una comunidad en un pueblo mágico de México y me encuentro el ser humano más extraordinario del mundo. No creo que quisiera conocer a un famoso. No, eso no es nada para mí relevante. Cualquier persona, y está demostrado, me aporta cosas muy lindas. ¿Qué es lo más mexicano que tú ya haces? El desayuno, la comida, o sea, ya el café de olla, ya la conchita, ya la fruta picada con incluso hasta un poquitico de tajín le echo de vez en cuando, con miel, con granola, las enfrijoladas. El comer ya es muy mexicano, ya está acompañado. El guacamole, no como picante. O sea, ser mexicano, no vayan a culparme porque no como picante, porque hay muchos mexicanos que son muy mexicanos, más mexicanos que el nopal, y no comen picante. Yo no como picante, no un picante extremo, no sería capaz de comerme un jalapeño así, morder un jalapeño, pero una salsa, enchiladas, chilaquiles, que la salsa molida incluya el jalapeño, yo felizmente lo hago. Pero más que la comida, yo creo que el sentido de pertenencia, eso ya es para mí lo más mexicano. El sentirme identificado con la cultura, el que llegue un 2 de noviembre y celebre con gusto el Día de Muertos, me maquille junto a mi esposa, en ver la bandera mexicana y ya sentir que es un símbolo al cual debo respetar. Yo creo que eso es lo más mexicano que me identifica, los valores propios de una nación, respetar a los próceres, conocer, porque también conocer la historia mexicana es un modo de respetarla, o sea, saber de dónde venimos, o sea, formar parte y contribuir en la medida de lo posible, aunque sea con un pequeño grano de arena, pero contribuir con el desarrollo de México. Ese es un modo de sentirme mexicano. ¿Qué es lo más cubano que sigues haciendo? Ese ser en la casa, o sea, como soy yo, a veces me gusta andar descalzo, algo que a mi esposa no le gusta, yo sí me gusta andar descalzo, eso es algo como, es muy que hacía en Cuba, ¿no? Con mi suegra, o sea, con mi suegra a veces la quiero como una madre y le hablo como la haría a mi mamá. Le digo a mi suegra, mi Fran, no le voy a pedir por favor, yo la quiero mucho, pero sin por favor y sin gracias, porque eso no significa que no la quiera, yo la amo mucho. Y ese tipo de chistes, ese tipo de ambiente familiar que tenemos en casa, todavía me hace sentir pues en casa, ¿no? Me hace seguir sintiéndome cubano estando en México, no perder esas esencias.
¿Quién es el mexicano más famoso? Mira, si te hablo de redes sociales, un mexicano que sin duda respeto mucho, admiro mucho, creo que ha emprendido, ha hecho cosas grandes, y está en nuestro medio, Luisito Comunica. Luisito Comunica, chico que ha logrado cosas impresionantes, ¿no? Desde las redes sociales, ¿no? Ha demostrado que se puede empezar pequeño y con tenacidad, con constancia. Yo siempre creo que la constancia, la dedicación, el no rendirse nunca, pues trae frutos. Que sí, admiro lo que hace, admiro su trabajo, admiro lo que ha logrado en redes sociales. ¿Quién es el cubano más famoso? Para mí, José Martí, o sea, el apóstol de la independencia, el cubano que quiso transformar a Cuba, que quizás si hubiese logrado su proyecto, Cuba fuera el día de hoy otra Cuba. Ese es el cubano que más admiro. Me considero profundamente martiano, amo mucho la historia de Cuba, amo mucho a Martí como prócer de la independencia cubana, a Martí como escritor, como poeta. Sin duda para mí es el cubano más universal, José Martí. Racismo en Cuba. Sí hay, no, racismo hay en todas partes, sí hay. Fíjate que me pasa algo bien chistoso. Cuando llego a un lugar nuevo, cuando estoy conviviendo en un contexto nuevo, incluso puede pasar hasta con familia, con amistades de familia acá en México, ya mi familia. Y cuando se dan cuenta, eres cubano, eres el cubano, eres cubano, y se quedan como que sacados de onda. Y pasa esto, ¿no? Pensábamos que los cubanos eran todos negros. Digo, no, pues Cuba no somos todos negros, ¿no? De hecho, más del 60% de la población cubana es blanca. Hay personas muy blancas en Cuba y personas muy negras en Cuba. Ahora, ¿a qué voy con esto? Que sí, dentro de Cuba, sí hay algunos contextos, hay algunas provincias donde hay un marcado racismo. O sea, sobre todo con cubanos que tienen una demostrada ascendencia española, cubanos que pueden viajar. Sí, más allá de ese tipo de envidia, también se denota racismo por el color de la piel, ¿no? Sí hay, en Cuba sí hay racismo. Incluso a veces se quiere colocar en un cargo público a una persona de color negro para demostrar que no hay racismo. Y es tonto, o sea, y yo creo, en mi opinión, yo considero que incluso sería esto una muestra de racismo. No puedes ocupar un cargo público tantos negros, tantos blancos. Sencillamente ocupan cargos públicos personas con capacidades para ocupar esos cargos públicos, ¿no? Mira, pasa en muchas familias con el tema de pareja. Yo te puedo decir que en muchas familias en Cuba está el chiste que llega la chica y le dice al abuelo, abuelo, tengo novio. La chica blanca, y el abuelo le dice, ¿es de color? Y la chica responde, no, es blanco, es blanco. Y el abuelo decía, por eso de color blanco. O sea, no podía ser negro, tiene que ser de color blanco. Y eso es, hasta el día de hoy, algo que se mantiene. O sea, eso es un ejemplo de racismo entre las familias, ¿no? No todos, estamos hablando de un sector de la población. Hay, por ejemplo, provincias que conozco, amigos de Holguín. Es una provincia en el oriente del país, que es una provincia que se caracteriza por la mayoría de sus habitantes son blancos. Esa es la provincia donde nacieron Fidel Castro y Raúl Castro, en Holguín. Y esa provincia era de terratenientes antes del triunfo de la revolución, de personas con mucho dinero, y la mayoría de su población era blanca, y hasta el día de hoy sigue siendo blanca. Y sí se percibe cierto racismo hacia las personas de color negro, y es lamentable que pase, pero sí lo hay en Cuba. Entras a barrios que están dominados, y digo dominados porque la mayoría son personas de color negro, entras sin ningún tipo de problema, te reciben, te dan café, juegas dominó, pero esa es la parte positiva. Pero no podemos olvidarnos de los comportamientos racistas, no solamente de blancos hacia negros cubanos, también de personas negras cubanas hacia blancos, porque ese ejemplo que te puse del abuelo blanco también aplica para el abuelo negro. Y el novio es blanquito, ya es blanquito, o sea, ese diminutivo es un tono que denota racismo. Ese blanquito no es para ti, tú tienes que ser un novio negrito porque toda la familia es negro. Hay abuelas incluso preocupadas que dicen, el problema no es que estés con un novio negro, el problema es
el arrastre, o sea, la familia. Si únicamente tu novio fuera el negro, estaríamos bien. Pero es después mi nieto cómo va a salir, de qué color. Eso hasta el día de hoy hay muchas familias que lamentablemente lo dicen y demuestran un comportamiento muy, muy racista. Y es lamentable. ¿Racismo en México? Sí, sin duda, claro. Hay racismo, hay xenofobia. Yo lamentablemente no he sido, afortunadamente, lamentablemente la he visto para otros, pero afortunadamente no me ha tocado. Pero sí hay racismo. También entre mexicanos a veces se encuentra racismo. Sí se encuentra de ciudades hacia pueblos. A mí, por ejemplo, me llamaba mucho la atención, yo lo decía, yo lo comentaba cuando estaba en la maestría, que es muy difícil que una persona en México de bajos recursos entre a un centro comercial. O sea, ni tan siquiera se acerca, ¿no? Porque tiene temor a que no lo dejen entrar. O sea, y esos son comportamientos que hablan también de limitantes, ¿por qué no? De limitantes en una sociedad, como en este caso la mexicana, que no es perfecta. Ninguna sociedad, lamentablemente, ninguna sociedad es perfecta. Yo como extranjero me siento muy querido, yo como extranjero me siento muy a gusto, pero también hay un punto que hay que saber respetar, porque sé respetar, porque sé dirigirme. Hay otros extranjeros que sufren racismo, que sufren discriminación, pero también hay que tener en cuenta que son extranjeros que no saben comportarse, que vienen exigiendo y pues lamentablemente sufren cualquier tipo de discriminación, de racismo. Pero en una sociedad tan grande como México, estamos hablando de 130 millones de habitantes, sería muy pretencioso decir que no existe discriminación, que no existe xenofobia. No, es la parte negativa de una sociedad y la cual no podemos negar, no podemos ocultar. ¿Qué consejo le darías a un cubano si quisiera venir a México? ¿Qué le dirías? Que respete a México, que respete a su cultura, que no venga a México a exigir. Eso es un tema muy debatible, eso es un tema del cual se habla. Yo he hablado en muchas ocasiones. Lamentablemente en Cuba hay una situación difícil, los cubanos están migrando, están en todo su derecho, pero si nosotros como cubanos no fuimos capaces de exigirle a nuestro gobierno un cambio político, social, no somos nadie para venir a México a exigir nada. México recibe a cubanos y a miles de migrantes con los brazos abiertos, le da lo mejor de sí, intenta ayudarnos. Y yo creo que ante todo hay que respetar y agradecer esa oportunidad. Ese es un mensaje para todos mis compatriotas cubanos. Se los dice un cubano que vive en México. Vengan a México, visiten México, vivan en México, pero amen, respeten y cuiden a México. ¿Qué consejo le darías a un mexicano si quisiera ir a Cuba? ¿Qué le dirías? Si quiere ir a Cuba hay que ver con qué intención, porque muchos mexicanos van de turismo, estás en todo tu derecho. Si quieres ir de turista, vas en condición de turista, disfrutas, te quedas en un hotel, tomas un mojito en la bodeguita del medio, te fumas un habano. Pero yo creo que si realmente quieres conocer a Cuba, convive con una familia cubana. Yo creo que si realmente quieres conocer a Cuba, camina por las calles marginadas de La Habana Vieja, no las que están enfrente del Capitolio, sino las que están atrás del Capitolio. Aprovecha y conoce la realidad de Cuba para que puedas realmente comprender cuál es el sentir de los cubanos. Y eso aplica para cualquier persona que llega a un país nuevo, conocer a su gente, pero a fondo. Un hotel, una comida en un restaurante de lujo no nos muestra la realidad de un país. Al contrario, nos aleja, nos da una visión muy superficial y en la mayoría de las veces errada. Para todos los mexicanos que quieran ir a Cuba, conozcan a fondo la vida de un cubano y el mejor modo es en un barrio con una familia cubana. Define a México con una sola palabra. Posibilidad. Define a Cuba con una sola palabra. Familia. ¿Qué te ha dado México? Sueños. México me ha permitido soñar. México me ha convertido en un soñador. México me ha enseñado a alcanzar grandes metas. México me ha demostrado que todo es posible. Todo es posible. México ha sido un horizonte de posibilidades. Me ha permitido conocer y hacer cosas en mi vida que yo jamás
sí las soñé en Cuba, pero no creí poder alcanzarlas en tan corto tiempo. Y México me lo ha permitido. ¿Qué aportas tú a México? Le quiero aportar siempre lo mejor de mí. Quiero corresponder siempre con la sociedad mexicana. Quiero que México me vea como un hijo más. Quiero ser un hijo más para México. O sea, modestamente es lo que yo creo que podría aportarle a México con mi trabajo. Ser uno más, ser un mexicano más. Es lo que yo creo que es dar todo lo mejor de mí para este país que me lo ha dado todo. ¿Te naturalizarías mexicano? ¿Estás naturalizado? No estoy naturalizado, pero ese es uno de los grandes sueños que tengo. Sí espero lo antes posible hacer mi examen de ciudadanía y ya poder decir oficialmente soy un mexicano. Tengo muchos deseos de tener mi pasaporte mexicano, tener mi INE, ser oficialmente un mexicano. Eso es algo que quiero alcanzar lo antes posible. Michelle, cuéntame, ¿cuáles serían tus planes a futuro? Yo a futuro, bueno, un plan, ya te lo comentaba, quiero naturalizarme. O sea, quiero ser ciudadano mexicano, yo quiero, no puedo decir 2024, 2025, es todo un proceso, pero quiero lo antes posible comenzar el proceso de naturalización y ser oficialmente un mexicano. Quiero tener hijos, o sea, quiero tener un hijo cubano-mexicano. O sea, mi esposa y yo queremos tener un hijo. Yo creo que va a ser algo bien lindo, ¿no? Es algo que los dos ansiamos. Quiero seguir creciendo con mi proyecto, quiero poder conocer a muchas más personas, quiero poder más hablar de la cultura mexicana, quiero poder más... yo creo que en modo es lo mínimo que puedo hacer, ¿no? Y porque así lo siento, resaltar los valores del ser mexicano, los valores culturales, históricos que tiene esta gran nación, y ese es un proyecto que quiero seguir desarrollando a través de redes sociales, a través de Michelle Crónicas, a través de este proyecto que me ha traído cosas tan lindas y son gracias a México. Sobre todo yo creo que mi mayor proyecto de vida es México. Yo quiero seguir viviendo en México, yo quiero seguir cada día integrándome más a esta cultura tan rica, tan vasta, a este país que no es perfecto, pero amo muchísimo, muchísimo. Quiero seguir cada día siendo un poquito más mexicano, siendo el cubano más mexicano, como muchos de mis suscriptores me llaman, y es un gran honor que me hacen, que me digan el cubano más mexicano. Son muchos los cubanos más mexicanos, son muchos los cubanos que aman a México, que han encontrado acá un nuevo estilo de vida, y entonces lo que quiero es cada día como proyecto corresponder a ese altísimo honor que me hace México en ser parte de su cultura, de su historia ya. Cuéntame un chiste. ¿Por qué los mexicanos no pueden jugar billar? Porque se comen los tacos. Bueno, Michelle, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras, y te deseo mucho más éxito aquí en México, hermano. A ti, Daniel, muchísimas gracias por la invitación a y ti. que viva México. Que viva México, hermano. Bye. Nos vemos. Suerte. Gracias. Bye.